Buen día a todos alumnos, bienvenidos a la lección 6 de la unidad 1. Mi nombre es Abraham Gutiérrez, su asesor en la materia Textos y Visiones del Mundo. Empecemos. Esta lección es continuación de la pasada sobre textos líricos. En esta veremos propiamente los elementos de un poema a partir de la ejemplificación de los mismos. El primer elemento que me toca explicarles es el verso. Esta es la unidad mínima básica que compone un poema. Vamos a verlo para tenerlo más claro directamente desde un ejemplo de su libro de texto. Este poema lo van a tener que leer para esta lección dentro de su libro de texto y se titula Nanas de la cebolla. Este es el título. Pues los versos serían los siguientes renglones a partir de este. Sería un verso, la cebolla se escarcha, otro verso sería cerrada y pobre, otro escarcha de tus días, etc. Esos son los versos. Bueno, y la función de un verso es dotar al texto lírico de metro, es decir, es darle al poema un metro. ¿Qué es un metro? En poesía, claro. Bueno, es la determinada cantidad de sílabas que tiene un verso. Volvamos al ejemplo de las nanas de cebolla. Las sílabas de cada verso las tenemos que contar, yo ya lo hice aquí. Veamos que el primer verso tiene 7, el segundo tiene 5, tercero 7, sucesivamente tienen 5, 5, 7, 5. Todos los versos de este poema tienen entre 5, tienen más bien exactamente 5 o 7 sílabas. A esto refiere con el metro. Ahora bien, pasemos al siguiente elemento, que son las estrofas, que básicamente es el conjunto de versos. Veíamos en la lección pasada el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, el soneto en concreto, y veíamos que agrupaba, ¿no? Empezaba con dos estrofas de 4 versos y al último seguían 2 estrofas, pero ahora de 3 versos. Bueno, estas son las estrofas, el conjunto de versos, y según el número de versos que tenga la estrofa, pues recibirá distintos nombres. Como por ejemplo, si tiene 3, pues es un terceto. Y así sucesivamente, ¿no? Veamos ahora el ritmo. Y les voy a leer primero la definición. Suena un tanto rimbombante y luego les voy a tratar de explicar una manera más fácil de comprenderlo. Bueno, ritmo. Es grata y armoniosa combinación y sucesión de voces y cláusulas y de pausas y de cortes en el lenguaje poético y prosaico. ¿Qué? Una forma muy básica de entender el ritmo es con la música. Aquí les traigo el ejemplo de una canción Hasta la raíz de Natalia Lafourcade. La canción vendría a ser algo como: sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Y les traigo otro ejemplo de una canción regional, quizá más famosa, que dice: contaré la historia de una famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona. Si notan que hay un ritmo innegable en cada canción, incluso lo podemos marcar si aplaudimos, ¿no? Contaré una historia de una famosa persona. O sea, como que todo empalma perfectamente y todo se lee como que muy caminado, muy como si fuera una canción. Y les digo todo esto porque yo creo que la forma más fácil de entender el ritmo es propiamente viéndolo y sintiéndolo. De modo que en las canciones es un ejemplo bastante fácil para comprender en qué consiste el ritmo. Ahora bien, pasemos formalmente a cómo se identifica el ritmo dentro de un poema. Para identificar el ritmo dentro de un poema hay que tener un concepto, que es la sílaba tónica. La sílaba tónica es donde suena más fuerte la palabra. Cada palabra va a tener su sílaba tónica. Por ejemplo, en el primer verso, la cebolla es escarcha. Bueno, la es una sílaba tónica. Cebolla. Cebolla es una palabra. ¿Dónde queda su sílaba tónica? Pues donde suena más fuerte cebolla. La cebolla, cebolla, cebolla. Vemos que es en la bo, ¿no? Cebolla. Entonces contamos dónde queda la sílaba bo dentro de nuestro verso. La, 1, C, 2, bo.
Ah, es en el 3. Ok, entonces ya sabemos que en el primer verso tiene su sílaba tónica en el 3. Pasemos ahora al siguiente verso. Cerrada y pobre. Cerrada, cerrada. En ra, ¿verdad? Ra es donde suena más fuerte la palabra. Ah, pues esa es su sílaba tónica. Dentro del verso, ¿dónde queda esta sílaba tónica? C, 1, ra, 2. Ah, ok, está en el 2. En la sílaba 2 es la sílaba tónica. Y por seguir este ejemplo, cerrada y pobre, pobre, pobre. Es en po, ¿verdad? Ahí suena más fuerte. Ah, pues esa es mi sílaba tónica. ¿Y en qué posición está? Pues si quedamos que cerrada es 2, cerrada da po. Ah, pues es en la 4. Entonces tenemos que en este verso las sílabas tónicas son en el 2 y en el 4. Y aquí se lo subrayé de rojo porque, ¿qué creen? En y de mis noches, en este verso, también tiene sus sílabas tónicas en el 2 y en el 4. De igual manera, hambre y cebolla, aquí la sílaba tónica hambre, ah, pues en la primera. Y cebolla lo tiene en el cuarto. De modo que los azules, que yo ya les facilité el trabajo de identificar cuáles tienen el mismo ritmo, bueno, la misma sucesión de sílabas tónicas en el mismo lugar, pues tenemos que hambre y cebolla y grande y redonda tienen exactamente la misma cantidad de sílabas tónicas y exactamente en la misma posición en el uno y en el 4. Ah, entonces digamos que esto es en sí es el ritmo, o sea, es donde quedan las sílabas tónicas, la cantidad y el posicionamiento. Y ustedes pueden decir, achis, pero no todos los versos tienen en el mismo lugar y la misma cantidad de sílabas tónicas. No, claro que no. ¿Por qué? Porque un poema busca precisamente jugar con esta característica, ¿no? De alternar versos, ritmos, de modo que no va a ser en todos los versos el mismo patrón de sílabas tónicas, ¿no? Si no sería como una canción infantil, ¿no? Para niños, donde todo es igual y es para que el infante, pues, se sienta más identificado. En el caso de un poema, pues tenemos que es un elemento más complejo en el cual el ritmo va a alternar. Pero podemos ver a partir de esa explicación que está aquí en este ejemplo. Yo sé que puede ser un tema un tanto difícil, así que si ocupan más explicaciones o más videos, pues no duden en contactarme. De momento les quiero hacer saber que el ritmo pues sí tiene su identificación formal, pero les comento que si la identifican en las canciones, pues ya con eso ya tienen la idea de qué es el ritmo. Ahora pasemos al siguiente elemento que es la rima. Bueno, ¿qué es la rima? ¿Han escuchado? Ah, esto rima, esto rima. En los poemas, la rima va a ser, pues, que al final de cada verso tengan, de alguna manera, la misma terminación de vocales. Esto está curioso, ¿no? Yo creo que también la rima es una de las cosas que uno identifica más a partir de tú escuchándola y decir, ah, esto rima. Veamos que cada verso tiene una letra, ¿no? O sea, por ejemplo, el uno tiene A, el 2 B, C, B, D, A, D. Ah, pues esto no es casualidad. Dependiendo de la letra que tengan, va a decir que esos versos riman. Por ejemplo, el verso B, cerrada y pobre, busquemos otro que tiene B, y de mis noches. Leámoslos al mismo tiempo, bueno, uno seguido del otro. Cerrada y pobre y de mis noches. Cerrada y pobre y de mis noches. Vemos que sí rima, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque tiene la misma terminación pobre y noches. Pobre y noches rima, estas dos palabras al final riman. De igual manera tenemos el ejemplo de hambre y cebolla tiene una D, busquemos otro que tiene una D grande y redonda. Cebolla y redonda riman también, tienen las mismas vocales. Boya, onda, tienen O y A. Y ahora ustedes pueden decir, ah, chis, pero sí, tienen, uno termina en ya y otro en da. Bueno, pero aún así es una rima. Es una rima de carácter asonante, ya que repiten las mismas vocales pero no las mismas consonantes, es decir, no todas las letras. Una rima consonante sería cuando repiten exactamente todas las letras, incluyendo tanto consonantes como vocales.
Para explicar otro elemento, tenemos que en un poema puede haber versos de arte menor y versos de arte mayor. Un verso de arte menor es cuando tiene en su conteo 8 o menos sílabas. Veamos que ya les había mencionado que todos tienen 7 o 5. De modo que este poema, todos sus versos son de arte menor. Si uno tuviera 9 o 2 o de 9 a 12 sería considerado de arte mayor. Lo que les platicaba rápidamente sobre la rima sonante. Por ejemplo, consonante, perdón, tenemos que amarillo, sencillo y membrillo tienen una rima consonante. ¿Por qué? Porque todas terminan en illo, illo, illo. Humilló, así en pasado, él me humilló, no incluiría, ¿por qué? Porque tiene un acento en la última. Entonces esto nos rompe el patrón. Si fuera en presente, humillo, de que yo humillo a esta persona, ahí sí incluiría una rima consonante con sus anteriores ejemplos. Y rápidamente la rima sonante, como ya vimos, cebolla, redonda, golosa, olorosa, espantosa, porque todas terminan en las vocales osa, oa, perdón. Es más fácil encontrar rimas asonantes que consonantes, he de decir. Último tema son las figuras o recursos retóricos, retóricas. En su libro viene la metáfora. Yo creo que todos hemos escuchado las metáforas. Y es básicamente usar el sentido figurado en un elemento. Veamos ejemplos para que quede más claro. Las perlas de tu boca. ¿A qué se referirá con esto? Pues los dientes, porque quiere decir que tiene dientes bonitos, dientes tan blancos como una perla. Entonces, las perlas de tu boca. Y es un lenguaje figurado, porque no quiere decir que tenga perlas literal, sino que sus dientes son muy blancos, muy bonitos. Otra expresión muy usada es, él es un pan de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues no, literalmente no quiere decir que es un pan, ¿no? Sino que es una persona pues muy bien portada, muy correcta. Otro ejemplo que les mencionaba al principio, se me cae la cara de vergüenza. Nuevamente es lenguaje figurado. Otra figura retórica además de la metáfora es la elipsis, que es omitir un elemento. Por ejemplo, les traje este fragmento de un poema. Dice, pero tu sangre, coma, escarchada de azúcar, coma, cebolla y hambre. ¿Qué elemento se omite? El de sangre, o sea, porque dice, pero tu sangre, y para que tuviera sentido se tendría que volver a repetir para saber que estamos hablando de la sangre, ¿no? Pero tu sangre escarchada de azúcar, tu sangre cebolla y hambre. Sin embargo, se emite sangre para que tenga este carácter más de poema, podría decirse. La hipérbole es otra figura que es la exageración de un elemento. Es cuando exageras algo, es el concepto clave que hay que tener aquí. Por ejemplo, lloré un río. O sea, no literalmente voy a llorar un río enorme, ¿no? Físicamente es imposible que derramemos tantas lágrimas. Pero es una exageración porque quiere decir que lloré mucho. Otra expresión es te comería a besos. Literalmente, ¿no? No tenemos que decir que nos vamos a comer a esa persona, sino que pues de alguna manera va a ser muy entusiasta el acto de el besar a esa persona. Para finalizar les explico las actividades de la lección 6, en la cual van a tener que analizar un poema que viene dentro de un archivo de Word en su aula virtual, en su plataforma virtual, y van a tener que responder una serie de preguntas. La segunda actividad es del libro, que van a tener que leer de la página 72 a 77, y van a contestar posteriormente lo que se pide en la 78. Yo sé que es un tema bastante complejo y largo. Si hay más dudas dentro de este, pueden hacerlas saber, ya saben, con confianza. Y de momento me despido. Muchas gracias por su atención y mucho éxito a todos.